muchas personas rompen los pactos por voces que son del enemigo. A veces la humanidad deja y corta su pacto con Dios para decirte, ¿para qué vas a pactar? ¿Para qué vas a hacer esto? Entonces es ahí donde la humanidad mismo perturba los pensamientos de la misma humanidad. Entonces, quien rompe el pacto no es el enemigo, es nosotros mismos. Qué tremendo. Una ocasión a nosotros nos tocó romper nuestra acta de matrimonio. Y quizás no lo vio mi hija, pero rompimos un papel ante la autoridad. Ante la autoridad ese papel vale mucho. Ahora, ¿cómo se sentiría Jesús o el Espíritu Santo cuando nosotros tomamos ese papel, esa acta de nacimiento y la rompimos? Matrimonio. Esa acta de matrimonio. ¿Cómo cree usted que se sintió el Espíritu Santo? ¿Cómo se siente usted si agarra y rompe su testamento y le digan que ese es el único y ya no puede sacar copia y ya no puede buscar licenciado? Ese es el único que lo apodera de muchas cosas. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Se sentiría feliz al romperlo? ¿Verdad que no? Es terrible y es triste romper un pacto que se establece con Dios. No quiero hablar de matrimonio, no quiero hablar de relaciones, no, yo quiero enfocar esto en cuanto al reino. Qué terrible es romper el pacto que Dios establece con tu vida, si ese pacto, el único beneficio es que serás bendecido. ¿A poco no, Dexy? Es triste ver que esos pactos o esos convenios o esas bendiciones que el Señor nos da, ¿a poco no es triste ver que el hombre rompa ese pacto? Así es muy triste saber de que hacemos las cosas el momento de ira, de coraje, que rompemos un pacto y nos olvidamos lo que tenemos con Dios. Como nosotros como hijos de Dios hicimos un pacto cuando tú lo recibiste en tu corazón. Es el pacto que hacemos y le dices que Él entre y ya estás dándole tu vida. ¿Sí? Es el pacto. Pero cuando nosotros rompemos ese pacto, ¿en qué? ¿En desobediencia? En una desobediencia que a Dios no le agrada. Estás rompiendo, estás poniendo una barrera contra Dios. Muy bien, creo que todos están aquí a la expectativa y quieren saber el motivo de un rompimiento de un pacto. ¿Cuál será el motivo? Creo que se nos estaba adelantando aquí la pastora Dexy, pero tiene que ver, todo lo que vamos a hablar tiene que ver. ¿Cuál crees o qué cree usted que es el motivo del rompimiento de un pacto? Ok, en Génesis capítulo 3, versículo 17 dice: y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí está muy claro que la desobediencia fue lo que anuló el pacto. La desobediencia, y hay otros conocidos como el pecado y la idolatría. A veces nosotros idolatramos mucho las cosas y eso nos lleva a faltar una cláusula en el convenio establecido en el reino de Dios. Por ejemplo, el congregarse es una cláusula muy importante que nosotros sin darnos cuenta estamos violando. Y a veces decimos, pero pues yo me congrego cada domingo, yo voy cada 15 días, pero no nos damos cuenta que ahí estamos faltando a una cláusula, ¿sí? O cápsula, ¿cómo se dice? Porque es algo muy importante que debemos de saber como hijos de Dios. Como dijo mi esposa, en el momento que yo acepto a Jesús, estoy haciendo una alianza con el Rey de Reyes. Las cláusulas
que se establecen dentro de leyes gubernamentales en esta tierra, si nosotros las violamos, obviamente vamos a encontrarnos con problemas bien terribles. Cuando Dios le habla a Noé y Dios le dice, porque ¿sabía usted que la humanidad iba a desaparecer? En Génesis capítulo 6, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, si usted lo lee en su casa, usted se va a dar cuenta cómo Dios ya estaba harto y ya estaba arrepentido de haber hecho al hombre. Porque el hombre solo pensaba en maldad. Pero cuando encuentra a Noé, halla en él un hombre de verdad. Un hombre que podía hacer una alianza, un hombre al cual él podía confiar. Por eso dice que como Noé halló gracia a Dios y lo escoge y establece su pacto con él. Ahora bien, mi amor, hay una pregunta que creo que es necesario. ¿Cómo se van estableciendo los nuevos pactos para que la gente o para que la iglesia comience a vivir mejor, comience a tener una verdadera relación con Dios? Bueno, para tener un nuevo pacto con Dios, vámonos a ir un poco a la historia del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en 5 libros, ¿verdad? El Pentateuco. Entonces ahí nos narra, en todo ese libro nos narra que Dios empieza a hacer nuevos pactos con Noé, Abraham, hace pactos con Isaac. Entonces ahí podemos ver cómo Dios, cuando le dijo a Adán y a Eva que se había arrepentido de haber hecho la humanidad, como decía mi esposo, pero de ahí viene el tiempo de Noé, cuando llega y también a Noé le dice lo mismo, y destruiré la tierra y solamente serán salvos tú y tu familia y los animales. Entonces Dios cumple esa palabra, viene el diluvio y después ver que Dios ve que la humanidad quedó devastada, inundada, se arrepintió y les dijo de nuevo a Noé, le dijo, te vas a multiplicar, y le volvió a decir, haré un pacto entre mí y ti. Y dijo que jamás iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. ¿Y cumplió Dios ese pacto? Sí, lo ha cumplido, porque sacando cuentas, y la Biblia nos dice que casi 2 años duró para que el agua se secara de la tierra. Casi 2 años tardó para que el agua se secara. ¿Cuánto ha tardado máximo una lluvia? 5 días, una semana, pero no ha tardado más de 2 años para que se seque el agua. Entonces Dios ha cumplido ese pacto con el hombre. Abraham igual le dijo, mirarás tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. He ahí donde Dios cumple, que todavía le dijo a Dios a Abraham, y todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Nosotros somos descendencia de Abraham, y sin conocer al padre de la fe, que es Abraham, sí, porque la palabra dice que él es padre de la fe, somos promesa de Abraham. ¿Y cuál es el otro punto muy importante que hizo con Jacob? Jacob dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y Dios guardó a Jacob. ¿Qué pacto hizo con Isaac? Lo pueden leer en Génesis 26:3, con Abraham en Génesis 12. Y algo muy importante que quiero ver, que es el nuevo pacto, es en Jeremías 31, si me lo pueden poner ahí, Jeremías 31, y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré de ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí es un pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. ¿Y quieren saber quién es el pueblo de Israel? No es allá en el Medio Oriente. El pueblo de Israel somos nosotros, porque el pueblo de Israel son los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los israelitas, somos nosotros. Entonces, quiero decirte que este pacto que Dios ha decretado en Jeremías 31, y dice, yo haré con la casa de Israel aquellos, daré mi ley en su mente. ¿Dónde estará el pacto? ¿Dónde estarán las leyes de Dios? En nuestra mente, y en nuestro corazón las escribiré. Entonces, todos los que estamos acá estamos pactados con Dios en mente, alma y espíritu. Este nuevo pacto que Dios hace con nosotros es para que, como dice en Romanos 12, que seremos transformados, que nuestros pensamientos son transformados por medio de la palabra de Dios. Y esa palabra, créela, que tu mente es transformada, porque si antes pensabas en robar, en gritar, en pelear, la ley y el nuevo pacto está escrito en tu corazón, y hay algo que te impide a que tú hagas lo malo. ¿Y sabes cuál es? El Espíritu Santo que está sellando tu corazón, porque ahí es donde tú hiciste un pacto con Dios, y ese nuevo pacto es que tú eres una nueva persona y una nueva criatura. En Proverbios capítulo 4, versículo 1, verso 2, nos menciona ciertas cosas importantes para que el hombre aprenda a pactar. Usted dice, pastor, yo quiero pactar, la verdad no entiendo. ¿Sabe cómo va a aprender usted a pactar? Adquiriendo sabiduría, adquiriendo enseñanza, adquiriendo conocimiento. Aquí lo dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buenas enseñanzas, no desampararéis mi ley. Verso 3, en el verso 3, mira lo que dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Si usted quiere aprender a ser una persona que viva en pactos, usted tiene que pedirle a Dios sabiduría. Dígale, Señor, dame sabiduría para que yo pueda pactar. Y usted tiene que aprender, si los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con ellos y el Señor cumplió su pacto, y quienes arraigaron o quienes corrompieron el pacto de Dios fue la humanidad por su desobediencia. ¿Qué tiene que hacer usted? Comenzar a obedecer. Para ir terminando, me gustaría que participaran y que juntos podamos hablar sobre, hay una parte acá que pusimos, ve por tu pacto. Primera de Samuel capítulo 16, verso 7. Ve por tu pacto. ¿Qué dice? Ve por tu pacto. Quiere decir que aquí hay un pacto. Así es. Aquí es un punto donde dice que la naturaleza de la fidelidad de Dios en tus pactos. ¿Cuál es la naturaleza de la fidelidad de Dios? Es lo que el pastor quiere decir acá. Son 3 puntos muy importantes, 4 puntos muy importantes de la naturaleza de la fidelidad de Dios en tus pactos. Cuando tú pactas, Dios es fiel. Y quiero que veas estos 4 puntos. Cuando tú vayas a pactar, cuando tú vayas a realizar un pacto, tú vayas a decir, bueno, ¿quién ve mis pactos? ¿Dios o el pastor? ¿Sí? Pues quiero decirte que ambos vemos tus pactos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir estos 4 puntos, lo que decía el pastor. Punto número 1, escucha tu pacto. Si están escribiendo. Punto número 2, recuerda tu pacto. Punto número 3, ve tu pacto. Y punto número 4, conoce tu pacto. ¿Sí? ¿Cómo es que
pastora, explíqueme cómo es que Dios y el pastor ve esto. Número 1, Dios escucha, recuerda, ve y conoce tu pacto. Pero tu pastor ora para que al entregar ese pacto ante Dios, está sabiendo que Dios cumplirá algo en ti. Por eso, los testimonios del domingo pasado, creo que es algo que nosotros conocemos, que vemos, que recordamos y que escuchamos la petición. De hecho, tiene que quedar en claro que tus pastores tipifican la autoridad de Jesús. Sí, el que no oye la voz de su pastor resiste a la autoridad, y el que resiste a la autoridad resiste a Cristo. La pregunta es, ¿alguien aquí se conoce en la Biblia que haya podido contra Cristo? ¿Alguien ha podido vencer a Cristo? Algo que voy a salir, algo que me impactó esto, lo escucha tu pacto. Voy a tocar ese punto que dice que el Espíritu Santo nos habla qué vamos a pactar y cuánto vamos a pactar. ¿Sí? Les voy a contar algo que Dios ya me puso en mi corazón, qué vamos a pactar y cuánto vamos a pactar. Y yo le comentaba a mi esposo, yo sentí que vamos a pactar esta cantidad. Y me dice él, también yo lo sentí. O sea, es lo mismo. Nunca debemos de razonar. Algo que comentó la pastora, que se lo vamos a entregar, o para qué lo ocupan, o qué es para el pastor. No, porque cuando tú razonas algo, estás rompiendo lo que Dios va a establecer. ¿Sí? Dios lo va a cumplir a corto o a largo plazo, pero Él lo va a hacer. Nunca lo razonemos, si no hay que obedecer. Y es que desde el momento en que tú ya dispusiste en tu corazón pactar, ya escuchó Dios tu pacto. Porque Dios escucha, pero también ve. ¿Recuerda? Ahora también conoce. Él te va a recordar Y conoce. y Él conoce tu pacto. O sea, algo que tiene que quedar claro bien aquí, Pastor Eber, es 4 cosas. Ve tu pacto, escucha tu pacto, conoce tu pacto, recuerda tu pacto. Y lo recuerda también. O sea, decía aquí la pastora Dexy, Dios no se va a olvidar de lo que tarde o temprano, largo, mediano o a corto plazo, Dios puede cumplir su pacto en ti. Así es. A mí me impacta tomando tantito lo que Dios hizo con Noé. Le puso una señal y esa señal fue un arco iris. Y creo que nosotros los que hemos pactado, Dios nos ha puesto señal. Y una de las mejores señales, y que yo le estoy muy agradecido a Dios, es que tengo a mi esposa al lado, tengo a mi hijo, y es algo por lo que pactamos y cosas sorprendentes que nos han sucedido. Esa es una señal, la mejor señal de que Dios ha hecho un pacto y un convenio contigo y lo ha cumplido hasta hoy, es que estás de pie, estás sano, estás fuerte, tus hijos están bien, tu familia está bien, todo está funcionando, ¿sí? Ahora, esa es una de las señales. Y esto de que Dios es fiel, eso y cumplir su pacto, dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice, fiel es Dios quien los llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él es fiel y Él es verdadero. Así como nadie lo ha podido vencer, nadie ha podido abrogar lo que Él establece. Lo que está tocando Pastor Eber es algo muy importante, porque dice que, a ver, ponme ahí el versículo, no lo quites, en Primera de Corintios. Si no, aquí lo leo. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. La palabra fiel, fidelidad. Dice que la palabra fidelidad es algo inquebrantable. Y Dios cumplió el pacto
enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Él no se arrepintió de dar a su Hijo para que viniera a esta tierra y sabía que lo iban a crucificar. Entonces, ese pacto que él hizo de enviar a su Hijo, no lo rompió y no le removió los sentimientos de decir, ay, mi hijo se va a morir, lo van a crucificar. Entonces, él cumplió ese pacto de enviar a su Hijo sabiendo que lo iban a crucificar. Y su fidelidad en su pacto la cumplió. Y no fue bondad de ver que a su Hijo lo iban a entregar, ¿sí? Y la sangre derramada en esa cruz significa un nuevo pacto. Por eso este tema es de muerte a vida. Cuando vemos que Jesús muere en la cruz y resucita el tercer día, hizo un pacto de muerte porque bajó al infierno a predicar. Cuando resucita, ese pacto que Dios dice, y va a resucitar mi hijo, se cumple ese pacto, al tercer día resucita. Entonces, ¿qué determinó para cumplir ese pacto de Dios con su Hijo? El carácter de Cristo, porque su carácter no fue voluble. Su carácter de hacer ese pacto del Padre con el Hijo no se quebrantó. Fue verdadero. ¿Y qué carácter tomó Cristo? El carácter de decir, yo envío a mi único Hijo, ¿sí? Que va a dar su vida por todos aquellos pecadores. Y ahí está donde se cumple ese pacto de muerte y pasa a un pacto de vida. Es muy interesante todo esto porque si tú te pusieras en el lado de Jesús ahorita, estoy seguro que un solo golpe que a él le dieron en su cuerpo quizás no aguantaríamos, porque ese golpe hoy la gente lo ve y se pone a llorar. Ven más el sufrimiento de Cristo que la resurrección. A Cristo no se le debe llorar por el sufrimiento, lloramos por el gozo que Él produce en nosotros de ver que Él venció, que Él resucitó al tercer día. Él fue golpeado, fue inmolado para establecer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es inquebrantable y aún está vigente. Aún está vigente ese pacto. Por eso es que nosotros, la religiosidad cuestiona cuando hablamos de pactos porque dice, ¿yo qué voy a pactar? Si ya Cristo ya lo hizo, si ya Él ya pactó por mí. Ok, Él ya lo hizo. ¿Tú ya lo has hecho? Así es. Pregunto, ¿tú ya lo hiciste? ¿Tú estás pactando con Cristo? Él ya lo hizo y Él cumplió su pacto, dando su vida en la cruz del Calvario. ¿Qué necesita la gente hoy para pactar? Sabiduría. ¿Qué necesita la gente para caminar en esas dimensiones del reino? Comenzar a pactar. Así es. Yo no sé cómo... Y yo creo que el pacto que Dios hizo en la cruz no tiene precio. No tiene un precio, no podemos ni liquidar con tantos billetes, euros, no podemos, no hay precio. Por eso tú vales la sangre de Cristo. Y si te preguntaran, Ever, ¿cuánto vales? ¿Qué dirías? Pues que ya no tengo precio, porque el precio fue pagado y tengo un costo incalculable que no se compra con dinero. Ok, un fuerte aplauso por eso. Pero si yo te diría en esta noche, ¿cuánto vale un teléfono? ¿Cuánto vale tu celular? ¿Cuánto vale tu reloj? Sí le darías un precio, porque sí tiene un precio. Pero el precio que Cristo pagó en la cruz y pactó por ti y por mí, no tiene precio. Yo quiero que vayas preparando allá una canción, muchachos. ¿O alguna pregunta también? Y si hay alguna pregunta en el público, me gustaría que lo puedan levantarse. Estamos terminando este foro. Y quiero que preguntes, no tengas miedo, no tengas pena, por favor. Porque el 30 de diciembre, me estoy acordando del Día del Niño. El 30 de diciembre
Vamos a estar orando por sus ofrendas de pacto. Vamos a estar orando por esa bendición, y recibir la bendición sacerdotal de tus pastores trae beneficio.